Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado muchísima expectativa y, para ser honestos, un poco de misterio también. Vamos a sumergirnos en las profundidades de una noticia que ha puesto a todos a especular, la gran confesión de Can Yaman sobre trabajar con Demet Özdemir. Sí, han oído bien, ellos dos juntos de nuevo en un proyecto. Y Can, nuestro querido Can, ha decidido abrirse y compartir algunos detalles que nos van a dejar pensando. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de ambos, y la sola idea de verlos compartir pantalla una vez más es emocionante. Recordarán la química explosiva que tuvieron en Erkenzicus, esa serie que conquistó corazones a nivel mundial. La forma en que sus personajes interactuaban, la chispa que saltaba, todo era magia. Y ahora parece que esa magia podría estar a punto de revivirse. Can Yaman, conocido por su carisma y su impacto en la industria, ha hecho unas declaraciones que sugieren que este nuevo proyecto, junto a la talentosa Demet Özdemir, no es algo que deba tomarse a la ligera. Este vídeo es para todos ustedes que aman el drama turco, que siguen de cerca la carrera de estos dos ídolos, y que sienten esa misma curiosidad por saber qué se esconde detrás de esta colaboración. ¿Qué impulsa a Can Yaman a hablar de esto con tal seriedad? ¿Qué tipo de proyecto es este que lo tiene tan reflexivo? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir compartiendo este espacio con ustedes. Ahora, vayamos al grano. Can Yaman, en una reciente entrevista, habló sobre la oportunidad de volver a trabajar con Demet Özdemir. Y lo hizo de una manera muy particular, no como si fuera un simple reencuentro, sino como una elección deliberada, pensada, con una dosis de responsabilidad. Él mencionó que aunque la química entre ellos es innegable y que fue una experiencia maravillosa en su momento, volver a crear esa magia requiere un enfoque diferente. No se trata solo de repetir la fórmula del éxito, sino de evolucionar, de presentar algo nuevo y de estar a la altura de las expectativas que ya se han creado. Imaginemos por un momento el escenario. Ambos son estrellas consolidadas con carreras que han despegado enormemente desde su primer proyecto juntos. Han tenido la oportunidad de explorar diferentes roles, de madurar como artistas, de enfrentarse a nuevos desafíos. Por lo tanto, un proyecto conjunto hoy en día no es solo un proyecto más, es una declaración. Es la posibilidad de demostrar que su talento conjunto va más allá de una sola serie, que pueden reinventarse y seguir sorprendiendo. Can Yaman parece ser muy consciente de esto. Las palabras que utilizó Can fueron bastante reveladoras. Dijo algo así como: trabajar con Demet fue algo muy especial, y creo que ambos tenemos un gran respeto mutuo por nuestra experiencia anterior. Ahora, si vamos a trabajar juntos de nuevo, tiene que ser un proyecto que realmente valga la pena, algo que nos permita explorar nuevas facetas de nuestra actuación y que ofrezca algo diferente a lo que la gente ya conoce. No se trata solo de revivir el pasado, se trata de construir un futuro. Esta es una declaración potente, ¿verdad? Sugiere que no es una decisión tomada a la ligera, sino una que implica una profunda reflexión sobre el arte, la carrera y la conexión con el público. Es interesante cómo Can Yaman aborda este tema. No se trata solo de si vamos a hacer otra serie juntos, sino de una consideración estratégica y artística. Él sabe que el público los adora juntos, pero también entiende que el público evoluciona, que las expectativas crecen. Entonces la presión debe ser enorme. ¿Cómo superan lo que ya fue un éxito rotundo? ¿Qué tipo de historia puede capturar esa chispa de nuevo, pero de una manera fresca y contemporánea? La respuesta a estas preguntas es lo que sin duda Can y Demet están buscando. Además, él mencionó la importancia de tener un guión sólido, una dirección clara y un equipo que esté a la altura. Esto nos dice que no se trata solo de la química entre ellos, sino de todo el andamiaje que soporta una producción cinematográfica o televisiva. Es un reconocimiento a la complejidad del proceso creativo y a la necesidad de que todos los elementos estén en armonía para lograr un resultado excepcional. Es un enfoque muy profesional, muy metódico, que contrasta con la imagen a veces más impulsiva que se le ha atribuido en otros contextos. Podemos inferir que este nuevo proyecto, sea cual sea, tiene potencial para ser algo grande. Si Can Yaman está hablando de esta manera, con tanto detalle y consideración, es porque hay algo significativo en juego.
Tal vez se trate de un género diferente de personajes con una profundidad inédita, o de una trama que aborde temas más complejos. La anticipación se dispara solo de pensarlo. Piensen en el impacto que tuvo Erkénzicus. No fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en nombres conocidos en muchísimos países, y su relación en pantalla se convirtió en el referente para muchas parejas ficticias. La forma en que interpretaron a Can Divit y Sanemairen, con sus altibajos, sus momentos de pasión y sus malentendidos, resonó en audiencias de diversas culturas. La imagen de ellos riendo juntos, discutiendo, enamorándose, se quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. Ahora imaginen que esa misma energía, esa misma conexión, se traslada a un nuevo universo. ¿Serían médicos luchando contra una pandemia? ¿Serían detectives resolviendo un misterio intrincado? ¿O quizás una historia de amor épica ambientada en una época diferente? Las posibilidades son infinitas y la imaginación vuela. La confesión de Can Yaman nos da una pista de que esta colaboración no será una simple repetición, sino una evolución. El respeto mutuo del que habla Can Yaman es clave. Significa que ambos artistas valoran la experiencia que tuvieron y el impacto que generaron. No quieren diluir ese legado, sino potenciarlo. Es como si tuvieran una obra de arte icónica, y ahora quisieran crear una nueva obra maestra, inspirada en la anterior pero con su propia identidad. Además, es importante destacar que Can Yaman ha tenido una carrera internacional muy activa desde entonces, explorando proyectos en Italia y otros mercados. Esto significa que ha ganado más experiencia, ha aprendido de diferentes industrias y ha desarrollado aún más su arte. Lo mismo podemos decir de Demet Özdemir, que también ha continuado forjando una carrera exitosa y versátil. Este nuevo encuentro entonces se da entre dos artistas que han crecido y evolucionado individualmente, lo que sin duda enriquecerá su trabajo conjunto. La presión que sienten estos actores debe ser inmensa. El público ya los ama como pareja, y cualquier nuevo proyecto juntos será analizado con lupa. Cada escena, cada diálogo, cada mirada será comparada con lo que vivieron en Erkénzicus. Pero precisamente por eso, porque son profesionales experimentados, entiendo que están abordando esto con una seriedad y una dedicación excepcionales. Can Yaman, al confesar esto, nos está invitando a ser pacientes, a confiar en su proceso y a esperar algo verdaderamente especial. Su deseo de que el proyecto valga la pena y les permita explorar nuevas facetas, sugiere una ambición artística que va más allá del mero entretenimiento comercial. Es una búsqueda de la excelencia, de la superación personal y profesional. Y esto, para los amantes del cine y la televisión, es algo maravilloso. Significa que podemos esperar actuaciones conmovedoras, historias que nos lleguen al alma y producciones de alta calidad. Quizás lo más intrigante de las declaraciones de Can Yaman es la sutil advertencia que implican. No es un simple "estamos de vuelta". Es un "nos estamos preparando para algo importante". Es un llamado a la atención, un mensaje para que el público se prepare también. Porque si ellos están invirtiendo tanta energía y reflexión en este proyecto, es porque esperan un retorno significativo en términos de calidad artística y conexión con la audiencia. Y para nosotros, como espectadores, como seguidores, ¿qué significa esto? Significa que debemos estar atentos. Significa que debemos seguir de cerca las noticias, las redes sociales, las declaraciones que vayan surgiendo. Significa que debemos prepararnos para ser sorprendidos, para ser cautivados, y quizás, para ser llevados a un nuevo nivel de admiración por estos dos talentosos artistas. La confesión de Can Yaman sobre trabajar con Demet Özdemir no es solo una noticia, es una invitación a la reflexión sobre el arte, la evolución y la magia que puede surgir de la colaboración entre dos talentos excepcionales. Nos dice que aunque la química del pasado fue increíble, el futuro promete algo aún más profundo y significativo. En resumen, lo que hemos escuchado de Can Yaman nos da una clara indicación de que esta potencial colaboración con Demet Özdemir no es un simple reencuentro casual. Es una decisión meditada, impulsada por el respeto mutuo, el deseo de evolucionar como artistas y la ambición de crear algo verdaderamente memorable. Él reconoce la química que compartieron y el impacto que tuvieron, pero enfatiza la necesidad de un proyecto que ofrezca novedad, profundidad y que permita explorar nuevas facetas de su talento. Es una aproximación profesional y artística que promete un resultado de alta calidad y que seguramente cautivará a sus seguidores.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que la intriga les haya picado tanto como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos? ¿Qué creen que significa esta gran confesión de C. An? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de estos dos grandes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.